Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Tome su asiento, por favor, en esta noche. Gloria a Dios. Y así sentados oramos en esta ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, por la palabra que vamos a compartir en esta noche, te damos gracias, Señor. Sé que tú tienes una palabra en esta ocasión para esta iglesia, para esta congregación, una palabra que realmente pueda sacudir, una palabra fresca, una palabra que nos lleve, mi Dios, a la posición que tú deseas que nos encontremos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, Padre, y amén, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Esta noche queremos hablar de un tema muy importante, muy pertinente, yo creo, como lo es, hermano, la iglesia, un ejército de conquistadores. Fíjese eso. La iglesia, un ejército de conquistadores. Nosotros, hermano, como iglesia, debemos de saber de que Dios tiene, yo creo que tiene mucho volumen, ¿verdad? El sonido ambiente, bájamele un poquitito. La iglesia tiene, hermano, en la escritura muchos calificativos, muchas formas de cómo se le conoce. Y uno de ellos, hermano, es el que se nos llama a ser soldados de Jesucristo. A mí me gusta mucho esta lectura porque esta porción dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo. O sea, Pablo le llama a Timoteo un soldado de Jesucristo. Y es que realmente, hermano, los soldados que conforman en su conjunto un ejército, más de alguna vez en la guerra tendrán que sufrir algún tipo de percances. He escuchado muchos testimonios, hermano, de hermanos que están acá, que son miembros de la congregación y que durante la guerra, el conflicto bélico que hubo en nuestro país, ya sea que fueron parte de la guerrilla o parte del ejército, las situaciones difíciles que ellos tuvieron que atravesar, hermano, durante la guerra, muchas cosas, a pasar hambre, hermano, muchas veces sin zapatos, peligro de muerte, hermano, al verse muchas veces metidos. Aleluya. Disculpen, hermanos, por eso que escuchaba demasiado fuerte yo. Estaba retroalimentando. Ok. Entonces decía, hermanos, que se sufren muchas cosas, pero también, hermano, cuando se logran dentro del fragor de la batalla victorias contundentes, me imagino que las celebraciones son grandes, son enormes. Y de igual manera yo creo que todos nosotros, hermano, tenemos muchas veces diferentes tipos de luchas, y cuando salimos avante de esas luchas, de esos combates, ¿sí? Entonces la victoria es grande y la celebración también, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros venimos a ser un ejército de Dios. Se nos llama a nosotros soldados de Jesucristo. Se nos llama soldados, y la iglesia, hermano, en efecto, es un ejército llamado a conquistar. ¿Cuándo dice el amén a eso, hermanos? Yo quiero que me preste su atención, porque yo quiero adelantarle y decirle de que yo no voy a terminar el mensaje hoy, porque son muchos puntos que quiero tocar, me parecen muy importantes, y necesito que me preste su atención, por favor. Entonces nosotros como creyentes somos soldados de Jesucristo, hermano. Dios nos ha llamado para formar un ejército. Dios nos ha llamado para que seamos un ejército, hermano, realmente grande, un ejército enorme, para poder batallar, poder pelear. Pero, hermano, Dios nos ha llamado como un ejército, no para caer, hermano, durante la batalla. Pudiera suceder que más de alguno, hermano, pudiera ser herido, pudiera ser, hermano, golpeado o sufrir momentos de riesgo, sufrir momentos de alto peligro. Sin embargo, hermano, una cosa es cierta, hermano, es que nosotros, atención a esto, nosotros como soldados de Jesucristo pertenecemos al ejército victorioso del Rey Jesús. ¿Cuándo dicen amén a eso, hermanos?
Dáselo fuerte al Señor. Ok. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, que a usted y a mí nos han llamado para ser soldados, que venimos a ser parte de un ejército que, hermano, nunca puede ser vencido. Y se lo voy a demostrar de la manera siguiente, práctica. De la manera más práctica, hermanos. La historia misma, fíjese, la historia misma demuestra que nosotros como iglesia de Jesucristo somos un ejército victorioso. Le voy a decir cómo, o se lo voy a demostrar de la manera siguiente. Desde que la iglesia nació, desde que la iglesia se fundó allá en el Pentecostés, cuando hermano Pedro se levanta a dar su primer mensaje y 3,000 almas se convierten, desde ese momento, cuando apenas, hermano, acaba de nacer, hermano, la iglesia de Jesucristo, el enemigo, Satanás, siempre procuró la manera de destruir la iglesia. Al leer la historia, usted sabe, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo, hermano, Satanás quiso descabezar la iglesia porque creía. No más volumen, no, por favor, menos. Estaba bien como estaba. No más volumen. Porque creía que, hermano, descabezando la iglesia, entonces, descabezando a los líderes de la iglesia se habría de disipar. La iglesia se habría, hermano, de perder. Hermano, y usted sabe, mató a muchos que eran líderes de la iglesia del principio. Metió a la cárcel a Pedro, por menos volumen, por favor, al principal. Metió a la cárcel, hermano, a Pedro, a Juan, a mucha gente para tratar, hermano, de ahogar, de asfixiar la iglesia cuando apenas estaban haciendo. Mató, si usted se recuerda, a Esteban. Hermano, ¿cuánta gente murió? Y Satanás quiso con eso destruir la iglesia. Lanzó persecución contra la iglesia. Es decir, hermano, hizo muchas cosas para tratar de destruir la iglesia. Sin embargo, hermano, 2,000 años, atención lo que va. Hermano, atención a esto. 2,000 años han pasado de eso. Si nos vamos a una historia un poco más reciente, hablemos de la época medieval, hermano. Cuando la iglesia popular, y más específicamente la iglesia católica, levanta su famosa Santa Inquisición para, hermano, enjuiciar a los que ellos llamaban protestantes. A los que ellos decían que eran protestantes y que, hermano, según ellos, se había levantado contra la iglesia. Mire, hermano, la iglesia, oigan esto que voy a decir, la iglesia debe de saber, la iglesia como ejército de Dios, y ese es uno de los puntos que queremos tocar, la iglesia como ejército de Dios, tenemos nosotros, hermano, un enemigo claramente definido. Es decir, nosotros sabemos que el enemigo contra el cual estamos luchando se llama Satanás. Hermano, nosotros no peleamos contra ninguna denominación, contra ninguna iglesia, contra nada. Sabemos que el enemigo de la iglesia siempre ha sido y será Satanás. Y contra él tenemos que pelear, hermano. Ahora bien, en esa época llamada medieval o la época del oscurantismo, la Santa Inquisición hizo masacres, llevó a la hoguera a muchos hombres creyentes que, hermano, líderes de la reforma, que, hermano, extrajeron las verdades bíblicas para retomarlas y enseñarlas. La famosa masacre de San Bartolomé en Portugal.